Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Marcos capítulo 13, vamos a esperar que los hermanos lleguen de vacaciones, algunos vuelven en marzo, entonces vamos a esperar que vuelvan de vacaciones para poder meternos a Marcos capítulo 13, que es un capítulo profético y un poquito difícil de la escritura y necesitamos explicarlo muy bien. Cuando yo conocí a Cristo como Salvador en el año 1988, a las 11:17 de la mañana, un 17 de mayo, conocí a Cristo, comenzó para mí un mundo nuevo y distinto, que yo creo que para usted también habrá comenzado. De venir de un mundo de alcohol, de amigos delincuentes, de la vagancia, de la pereza, del pelo largo, de la irresponsabilidad, uno acepta a Cristo y comienza un mundo nuevo. Y una de las primeras cosas que a uno le pasan, ¿qué es? Una Biblia. ¿Y cuál es el primer consejo que le dan? Lee tu Biblia. Y uno empieza, pero no entiendo absolutamente nada, no tengo idea. ¿Ya? Pero la Biblia pasa a ser en su vida algo especial o clave en la vida. O comienza a ser un adorno. ¿Por qué comienza a ser un adorno? Porque es típico que usted el domingo, ¿qué hace? Oye, ¿dónde habré dejado mi Biblia el domingo pasado? Y empieza, ahí está. Y la tradición es que la Biblia siempre tiene que ir ahí. Usted va a salir, o ya viniendo acá, vio a muchos cristianos yendo a sus iglesias. ¿Y cómo los ve? Así. Algunos ya tienen la Biblia, ¿dónde? En el celular. Otros, ¿dónde? En la tablet. Pero cristiano que se respete, tiene su Biblia. Ahora que la lea, que la medite, que la memorice o que la aplique, eso ya es ¿qué cosa? Eso es otra cosa. En esta nueva vida cristiana que yo empecé a vivir, cuando llegué al Instituto Bíblico comencé a conocer personas. Y se llamaban algunos doctores de la Escritura. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener al doctor Charles Riley, si alguno ha conocido la Biblia Riley, el estudio Riley, enseñando ahí. ¡Wow! Uno queda así. Después tuve la oportunidad de escuchar a un doctor que se llama John Pentecost, que escribió un libro que se llama Eventos del Porvenir, todo lo que es escatología. Y saben de Biblia, y uno dice, ¿cómo sabe tanto ese hombre de Biblia? Porque a lo largo de los años la ha estudiado y la ha conocido, y no solo la tiene de adorno. Había un matrimonio viejito, en donde él le dice, vieja, por cariño, ¿no? Vieja, ¿has visto mis gafas? Y la esposa dice, viejo, otra vez las perdiste. ¿Las buscaste en el comedor? Sí. Bueno, al otro día, vieja, ¿encontraste mis gafas? No sé si a usted le ha pasado eso, matrimonio, yo no sé. Y ella dice, viejo, ¿la buscaste en el dormitorio, en la mesita de noche? Sí, no está. Al miércoles, vieja, mis gafas. El jueves, vieja, mis gafas. Llegó el domingo. ¿Ah? Y el domingo en la mañana le dice, vieja, encontré mis gafas. Y la vieja dice, ¿dónde las dejaste? No, en la Biblia. En la Biblia dejé mis gafas. Las buscó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo las encontró. ¿Por qué no las encontró durante la semana? Y alguno podría decir, es que tenía otra. En ese instituto bíblico, vaya abriendo su Biblia en el Salmo 19, en ese instituto bíblico Dios me permitió conocer a muchas personas. Permiso, ¿no? Dios me permitió conocer a muchas personas. Pero hubo un hombre que conocí, un hombre, porque es un hombre, ya murió, ya falleció, y aquí no estamos para alabar hombres, pero Dios ha usado muchos hombres, que llegó a una conferencia en el Instituto Bíblico, y era presentado grandemente. El director del instituto decía, este fin de esta conferencia tendremos un gran hombre de Dios, porque siempre es un hombre de Dios, no es Dios. Y dijeron, vamos a tener en sorpresa el nombre. Todos decíamos, ¿qué iba a hacer? Iba a ser el doctor Riley otra vez, Pentecost, iba a ser el que usted se imagine.
Hasta que por fin el director suelta el nombre y dice, nuestro invitado será Georgie Beans. Y al igual que usted, como haría un argentino, ¿y ese quién es? Y anunció Georgie Beans. Y empezaron. Y nosotros, ¿y ese quién será? ¿A qué le habrá ganado? ¿En qué seminario habrá estudiado? Llegó el día de la conferencia cuando vemos que el famoso Georgie Bean es un viejito así, de tamaño. Canosito, gordito, barrigoncito, chiquitito. Nosotros decíamos, ¿y este? Y más encima se le ocurre usar, en Chile se dice suspensores. Acá se llaman, ustedes cambian los nombres a todas las cosas, tiran suspensores. Y sube a la plataforma y uno de mis amigos dice, oye, pero ni Biblia sube. Georgie Beans se para adelante y él comienza a contar su testimonio. Yo no lo voy a hacer tan largo. Y saca algo de su bolsillo que yo nunca voy a olvidar. Este pañuelo va a ejemplificar lo que él sacó. Saca su Biblia, una Biblia así de tamaño. Pero decimos, bueno, la vista que tendrá ese hombre, qué bárbaro. Y él comienza a contar que esa había sido su Biblia durante sus 25 años de prisión. Él estuvo 25 años preso por leer la Biblia durante la Rusia comunista. Yo, 25 años preso por leer su Biblia. Su crimen fue leer la Biblia. Y fue llevado a Siberia, en donde soportó temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Era tanto el frío y el hambre que sufrían en esos lugares, que cazaban los ratones gigantes que hay allá. Las ratas les sacaban el cuero y hacían cobijas para taparse. Y las ratas eran muchas veces la sopa que comían. 25 años preso por leer su Biblia. Y alguien le preguntó y le dijo, ¿y por qué era tan pequeña tu Biblia? Porque yo la tenía de contrabando, contaba él. Y él decía de que a veces cuando venían los soldados, se tragaba su Biblia y la guardaba dentro de su boca. Porque si era sorprendido, leyendo su Biblia, por estar preso por leer su Biblia. Y él contaba de que un soldado venía y le decía, Georgie Beans, quedas libre. Solo tienes que negar la Biblia, solo tienes que decir que es una mentira y una falsedad y estás libre. Cuando ese hombre contaba eso, yo miraba la Biblia que tenía en esos momentos y decía, wow, lo que es valorar una Biblia. Y él decía que en esas cárceles, cuando les quitaban toda Biblia, muchos familiares que los iban a visitar envolvían las cosas que les llevaban en hojas de Biblia. Y a veces él tenía, para él, su tesoro era una hoja del libro de Efesios. Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Una hojita, así. Y él dice que llegó a leer tanto Efesios 1 y 2 que ya se lo memorizó de memoria. Él agarraba la hojita y decía Efesios 1, Efesios 2, y lo que hacían era que se intercambiaban las hojas. Y se acercaba Georgie Bean a otro prisionero y le decía, tengo Efesios 1. Y el otro le decía, tengo Romanos 2. Cambiemos. Y se pasaban las hojitas de Efesios 1 y Romanos capítulo 2, y así iba rondando la Escritura. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué papel juega la Biblia en su vida? Nosotros podemos decir que somos, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿De dónde qué cosa? Nosotros a veces entramos acá inflados como un frijol y decimos, somos de la Iglesia Bautista y somos de sana doctrina. Acá se enseña la Biblia, se enseña la palabra de Dios. Sí, aquí se enseña, pero usted, en su casa, en su vida personal, en su vida íntima, ¿qué papel juega la Biblia en su vida? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en su vida y en la mía? Sí, y ha llegado mucha gente a esta iglesia buscando palabra de Dios, buscando que se enseñe Biblia. Están cansados que en su iglesia aparezca un nuevo profeta o aparezca no sé quién que traiga palabra, pero lo que menos se abre es ¿qué cosa? La Biblia. Y en esta iglesia usted puede decir, aquí
sí tengo Biblia todos los domingos, por eso vengo. Pero ¿y durante la semana qué? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Es un libro común y corriente? ¿O es la tradición cristiana meterse la Biblia bajo el brazo? Le hago algunas preguntas. ¿Lee la palabra de Dios diariamente? ¿Tiene su tiempo determinado en donde se sienta en su sillón, en su esquina o en su cuarto, abre su Biblia y comienza a leerla? ¿Cuántos de ustedes pusieron ya la meta de que el 2016 van a leer la Biblia, toda la Biblia? Una vez una persona dijo lo siguiente: ¿quieres hacer sentir mal a un cristiano? Hazle la siguiente pregunta: ¿cuánto ha leído de su Biblia? ¿Ya? ¿Medita en la palabra de Dios diariamente? ¿Es lo mismo leer y meditar? No. Meditar es masticarla, 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 masticarla y buscarle el aquí, el allá, el ¿cómo le puso? ¿Medita la Biblia diariamente? Tercera pregunta: ¿memoriza la palabra de Dios diariamente? ¿Cuántos versículos sabe de memoria? Oremos y terminemos. Solo puedo en Cristo. Ah, claro, pastor, usted dice los que se sabe de memoria. 4, 8. Ah, no, ese no tengo idea. ¿Cuántos versículos sabe de memoria? Pero ¿para qué los voy a tener de memoria? ¿Por qué es importante tener la Biblia aquí? Porque la pelea se produce aquí. La tentación llega aquí. Listen to me, présteme atención. Esto es clave. Un segundito. La tentación viene aquí. Aquí donde comienza el pecado. La tentación viene aquí. Y cuando la palabra de Dios está aquí guardadita, memorizada, el Espíritu Santo hace eso. ¡Pum! Viene la tentación. Está la palabra. El Espíritu Santo la ocupa. ¿Y qué hace la palabra? Frena la tentación y usted tiene la oportunidad de luchar. Pero cuando no hay Biblia aquí, viene la tentación y aquí adentro no hay absolutamente nada. Y el Espíritu Santo sale a buscar palabra para poder luchar contra esa tentación y no encuentra absolutamente nada. Y finalmente, ¿considera la palabra de Dios para tomar decisiones? Seamos honestos. ¿Cuál fue la última decisión basada en la palabra de Dios que usted tomó en su vida? Negocios. ¿Está la Biblia abierta en sus negocios? ¿En su vida matrimonial? ¿En su vida personal? ¿En su vida secular? ¿En sus actos? ¿En sus actuaciones? ¿Está la palabra de Dios ahí? Esto es para animarlo, hermano. En el 2016, usted debe preguntarse qué papel juega la palabra de Dios en nuestras vidas, en su vida. Usted no saca nada con decir: yo voy a la Iglesia Bautista de Pontevedra, allá es sana doctrina, allá sí que hay palabra. Sí, está muy bien, es muy bonito. Pero la iglesia puede tener enseñanza de la palabra de Dios, pero ¿y en su vida qué? Personal e íntima. Su vida devocional. Vamos al Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo de David. El Salmo de David. Y el Salmo 19 es uno de los salmos más hermosos que hay, igual que todos. Pero es un salmo especial porque habla de la revelación de Dios. ¿Listo? Vamos a leer porque son sencillamente 14 versículos, ¿ok? Voy a ir más rapidito. Uy, ya son 9:45, pero bueno. Voy a leerlo yo. Siga ahí en su lectura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos. Los primeros versículos van a hablar a usted de la revelación por medio de la creación. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Pero del versículo 7 al versículo 10 va a hablar de la revelación escrita. La ley de Dios, la palabra de Dios. Voy a leer hasta el 10. La ley de Jehová es ¿qué cosa? Que convierte. Gracias.
El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace qué cosa? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? El temor de Jehová es limpio. ¿Qué cosa? Los juicios de Jehová son todos deseables, son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel. ¿Qué cosa? Señor, permítenos hacernos esta siguiente pregunta. ¿Qué papel juega tu palabra en nuestras vidas? Señor, queremos escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué rico es cuando usted llega el domingo, se sienta cómodamente a disfrutar de un estudio bíblico de la palabra de Dios. Qué rico es eso. Está la mesa servida. Y está bien, ustedes son las ovejas. Y el pastor, una de sus funciones es estudiar, orar y preparar un estudio que sea una bendición y una edificación para su vida. Pero su vida personal, íntima, ¿qué? ¿Qué papel juega la Biblia en su vida? Yo le puedo asegurar, ¿ya?, que hoy en día vivimos en una época en donde hay profetas que están queriendo reemplazar la Biblia. Hay iglesias en donde la Biblia ya no se abre, sino que viene el profeta y dice: tengo nueva palabra de Dios para ustedes. Y todo el mundo dice: ¡ah! ¿Y cuál será la nueva revelación? La que se le ocurrió unos 10 minutos antes. Y si es el pastor, la nueva revelación tiene que ver con él y un beneficio para él. Nuevas revelaciones. Hoy tenemos nuevos apóstoles. Tenemos el Evangelio de la Prosperidad, en donde todo es plata. Y el único que prospera es el pastor y los miembros se mueren de hambre. Y tenemos sobre todo una mala interpretación, ¿qué cosa? Bíblica. Pero nosotros podemos decir que en el año 2016 seguiremos siendo una iglesia, ¿qué cosa? Centrada ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. ¿Amén? Esta iglesia durante el año 2016, si Dios lo permite, seguirá centrada en lo que tiene que estar centrada, en la palabra de Dios. Y yo mismo como pastor de esta iglesia le digo, si empieza a escuchar nuevas revelaciones, que apareció un profeta, váyase. Busque una iglesia donde enseñen la Biblia. Pero la iglesia, el pastor y sus diáconos pueden cumplir esa función. Pero ¿qué pasa con usted personalmente? La iglesia puede cumplir enseñando la Biblia. Pero ¿y usted personalmente qué? ¿Qué papel juega la Biblia en su vida? ¿Qué ha hecho la Biblia en su vida? Por eso el Salmo 19 está dividido en la revelación de Dios en los cielos, la revelación en la palabra y la obediencia del siervo. Pero en el Salmo 19, del versículo 7 al versículo 10, usted va a encontrar lo siguiente: 6 nombres de la Biblia. Va a encontrar 6 características de la Biblia. Pero sobre todo va a encontrar 6 resultados en su vida. Porque hay algo que tiene la Biblia. ¿Sabe qué es? Que es un libro vivo. No es literatura muerta. No es literatura humana. Es un libro vivo. Por eso Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Salmo 19 nos va a proporcionar rápidamente, desde el versículo 7 hasta el versículo 9, nos va a dar 6 nombres, 6 características y 6 resultados en la vida de aquella persona que lee, medita, memoriza, pero sobre todo practica lo que es la palabra de Dios. ¿Qué sabemos con saber tanta Biblia si no la practicamos? ¿Sacamos algo? Absolutamente nada. Bueno, vamos a volar. Pero antes, usted va a encontrar en el versículo 7 al 9, va a encontrar la siguiente frase: ¿la ley de quién? De Jehová. ¿El testimonio de? Jehová. ¿Los mandamientos de? Jehová. ¿El precepto de? ¿El temor de? Jehová. Los juicios de Jehová. ¿Todos son de quién? De Jehová. Porque David podría haber puesto los mandamientos de David. ¿Podría haber puesto? Claro que sí. ¿Pero en qué hubiera cambiado todo? En que ya no era de Jehová, era de un
hombre. La Biblia viene de Dios. La Biblia no es que contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. De tapa a tapa. De Génesis hasta Apocalipsis. Inclusive las genealogías son ¿qué cosa? Palabra de Dios. Por eso dice de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová y de Jehová. No dice la ley de David, no dice el testimonio de Salomón, no dice los mandamientos de Saúl, no dice el precepto de Elías, no dice el temor de Pedro, no dice los juicios de Pablo. Porque todos ellos son hombres. Por eso ese libro es divino. Por eso ese libro tiene la característica que es, ¿de quién? De Jehová. Es palabra de Dios. ¿Lo cree? ¿Y por qué no lo lee entonces? ¿Por qué no lo medita? ¿Por qué no lo disfruta? Y sobre todo, ¿por qué no lo obedece? ¿Sabe cuál es la gran crítica de muchas personas inconversas hacia los cristianos? ¿Sabe cuál es la característica? Una de las grandes críticas es que sabemos mucho de la Biblia, pero el gran problema, ¿sabe cuál es? Que se practica poco. Por eso no gusta. Por eso la Biblia para muchas personas no es un libro atrayente. Pero por tiempo tengo que volar. Empecemos. No se olvide, en cada versículo usted encontrará, ¿qué cosa? Un nombre de la palabra. Luego, ¿qué encontrará? Una característica. Y luego, ¿qué encontrará? Un resultado. Empecemos con el 7. ¿Cómo se llama? La ley de Jehová. La Biblia es llamada ¿cómo también? La ley. ¿Y a qué se refiere la ley? ¿A la Torá? ¿Y qué tiene que ver la ley? Tiene que ver con instrucción. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que instruye. Es un libro que enseña. La Biblia tiene una naturaleza didáctica. La Biblia es enseñable. Enseña al hombre. Por eso se llama la ley. O se puede llamar los mandamientos. ¿Dios enseña a través de la Biblia? Claro que sí. Y le enseña al hombre el camino que el hombre debe seguir. Como nosotros nacemos torcidos, nuestra naturaleza pecaminosa, Dios ha dejado su palabra con la intención de enseñar al hombre la naturaleza didáctica de la Biblia. Qué hermosa que es la Biblia cuando enseña, o cuando se enseña. Ahora, ¿cómo es esa ley? Significa que la Biblia es, ¿qué cosa? Perfecta. No tiene errores. No tiene carencias. La Biblia, la palabra perfecta, significa que es amplia, que abarca todos los temas que usted y yo necesitamos saber. Hay personas que se han atrevido a decir, es que la Biblia está pasada de moda. Es que la Biblia es de una cultura distinta. La Biblia atraviesa toda cultura, toda etapa, todo año, todo la atraviesa la Escritura. Porque es perfecta. Por eso dice, la ley de Jehová es ¿qué cosa? La enseñanza de Dios para el hombre es perfecta. No tiene errores. ¿Cuántos se han dedicado a buscar errores en la Biblia y saben qué han terminado diciendo? No lo tiene, no he podido. ¿Ah? Un gran predicador, Josh McDowell, no lo conoce, es un muy buen escritor, tiene muy buenos libros, sobre todo para jóvenes. Evidencia que exige un veredicto. Librazo, es así de grueso, dice, ¿quién se va a leer? Si usted se lee ese libro, pero está basado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ese hombre era un profesor ateo universitario que se burlaba de los cristianos. Y un día agarró a un muchacho de la universidad que iba con su libro y le dijo, ¿dónde llevas ese libro? No, es mi libro personal, mi libro de lectura. ¿Y por qué pierdes el tiempo en esa bobada? Porque este libro es la palabra de Dios. Préstamelo para acá. Dámelo un mes y yo lo ridiculizaré. No me pida que diga esa palabra otra vez. Al mes después, John McDowell llegó y le dijo, este libro es la palabra de Dios. Y ese profesor universitario ateo se convirtió a Cristo. La palabra de Dios no necesita ayudas. Sola
¿Por qué? La ley de Jehová es ¿qué cosa? ¿Qué hace? Que convierte el alma. La palabra de Dios por sí sola puede convertir a un hombre. No necesita predicadores. Solo con que el hombre, el ser humano, abra su Biblia y será impactado porque este libro es vivo y es eficaz. La palabra que convierte mayormente se traduce que transforma, que cambia. Y la palabra alma en el hebreo siempre se habla de un ser total, habla de una persona total. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que la ley de Jehová es perfecta, que es capaz de transformar a un hombre por completo. Oye, ¿qué te han hecho que has cambiado tanto ahí en la iglesia? En la iglesia no hemos hecho nada. ¿Qué ha hecho el pastor en tu vida que has cambiado? El pastor no ha hecho nada. El que convierte y transforma la vida de una persona es la palabra de Dios. ¿Por qué no he cambiado a lo largo de estos 5 años? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Los mismos pecados, las mismas depresiones, los mismos pensamientos. Es porque la Biblia no juega un papel vital en su vida. Porque aquí la Biblia dice que es perfecta. ¿La Biblia falla? No. ¿Qué puede hacer? Transformar a un hombre y una mujer por completo. ¿Te cree eso? Amén. ¿Y por qué no la lee? ¿Por qué la Biblia no juega un papel fundamental en su vida? No, aquí somos biblicistas en Pontevedra. Sí, y queremos seguir siéndolo. No somos perfectos. Pero usted en su vida personal, ¿qué? Por eso se ha dicho, la Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Forma, cambia, transforma la vida de las personas. Pero para eso hay que leerlo, meditarlo, memorizarlo y sobre todo, aplicarlo. No seamos como el cura Gatica, que habla pero que no practica. Listo, tengo que volar más. 2. Mire lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente, ¿en qué cosa? La perfecta ley. Santiago vuelve a decir eso. La de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué cosa? En todo lo que hace. Este ya lo sabe. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Uy, dice lo mismo que el Salmo 19. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidades que tenemos en la Biblia!, ¿no? Eso habla de que la palabra de Dios es perfecta, que transforma. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere que Dios cambie su vida? Abra su Biblia. Comience a leerla, comience a meditarla, comience a memorizarla y sobre todo comience a obedecerla. Cuando la Biblia dice no, es no. Pero nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Cambiamos el no por el quizás. Y es ahí donde vienen los grandes chicharrones en la vida de cada uno. A veces cuando yo me siento a conversar con alguno de ustedes, mi esposa o yo, y escuchamos hablar y dice, pastor, necesitamos consejería, perfecto, ningún problema. ¿Sabe lo único que detecta siempre uno? La siguiente palabra: Dios dijo no y usted dijo quizás. Y en el quizás es donde vienen las consecuencias y los problemas. La ley de Jehová es perfecta. Rápido. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, el testimonio. ¿Sabe usted lo que es testimonio? ¿Quién es Dios? En la Biblia usted encuentra quién es Dios. Dios no miente, Dios no esconde nada, Dios no oculta nada. En la Biblia está ese Dios tal cual como usted debe conocerlo. Y ese Dios, la palabra de Dios es ¿qué cosa? Fiel. Y aquí viene algo que es espectacular. ¿Qué hace la Biblia? ¿A quién? Oh. En un mundo lleno de falta de sabiduría, la palabra de Dios es la que lo puede hacer a usted sabio. La palabra sencillo significa simple, ignorante, significa simple, una persona común.
¿Cuántos de nosotros vivimos orando? Dios, dame sabiduría. Y Dios le dice, lee la Biblia. La Biblia te hará sabio. ¿Quiere tomar decisiones? Vaya a la Biblia. ¿Quiere saber qué hacer? Vaya a la Escritura. La Escritura lo hará sabio. Pero como somos tan malos para meditar, leer y orar y escuchar la Escritura, somos tan necios y tomamos las decisiones peores que hay en nuestras vidas. Ay, es que yo no sabía. Abra su Biblia. Es que yo no sabía. Lea su Biblia. Medite su Biblia. Ore. Medítela. Pero sobre todo, aplíquela, que es lo más importante. ¿Qué hace la Biblia? Pastor, me falta sabiduría. ¿Sabe cuál es la respuesta que Dios le dice? Es porque no has. ¿Usted cree que la Biblia es una historieta o para contar cuentos? La Biblia es la palabra de Dios. Léala y le aseguro una cosa, será sabio. Será un hombre sabio. Sabrá un hombre para dónde ir. Queridas esposas, animen a sus esposos a leer la Biblia. Motívelo a leer su Biblia, porque así usted tendrá un esposo sabio. Porque el esposo está encargado en la casa de, ¿sabe qué? ¿De qué? De guiar el hogar. El esposo no tiene idea de para dónde va. Adivine para dónde va la esposa y los hijos. Más perdidos que el esposo. Esposa, lee tu Biblia. Una mujer sabia. Hombre, debes saber para dónde vas. Debes saber lo que quieres en tu vida y en la vida de tu esposa. Para eso necesitas Biblia. Que cada mañana tu esposa y tus hijos te vean que abres tu Biblia, la meditas, la lees. Para que seas un hombre sabio. ¿Estás soltera? ¿Eras acá? Sí, yo ya veo varias. ¿Me permites humildemente un consejo? Nunca te fijes en un muchacho que no trae Biblia a la iglesia. Nunca te fijes en un muchacho que no abre su Biblia. Nunca te fijes en un muchacho que no presta atención en los estudios, que no anota, que no lee, porque ¿sabe lo que te indica eso? Que la Biblia no es parte de su vida. Y si la Biblia no es parte de su vida, sufrirás, porque te casarás con un hombre necio. ¿Escuchaste, Laura Daniela? Sigo. Ay, no, este versículo 2 de Pedro, después lo busca. Y si nosotros que oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra, ¿qué cosa dice acá? A la cual hacéis bien estar, ¿qué cosa? Atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sigamos. Mire lo que dice el Salmo 119, 66. Enséñame qué cosa. Y porque en tus mandamientos, ¿qué cosa? Listo. Volamos. Los mandamientos ahora de Jehová son rectos. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué hará la Biblia de usted y de mí? Un hombre y una mujer recta, que tiene un camino recto, no un camino torcido, que no anda en chanchullos, que no anda en negocios raros, ni conversaciones raras, ni chistes sucios, ni cosas de doble sentido, porque la Biblia te hace un hombre recto. ¿Qué hacen? ¿Quiere ver un hombre amargado? ¿Quiere ver un hombre depresivo, desanimado? Es porque no lee la Biblia. ¿Quiere ver cristianos amargados? ¿Qué hace la Biblia en la vida de una persona? ¡Qué gozo que tiene! Oye, tiene un gozo impresionante porque la Biblia trae gozo. Porque ahí conozco a mi Dios. Sé de lo que Dios es capaz. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo... ¿Significa que se comió la Biblia? No, no está diciendo eso. Y tu palabra me fue por qué cosa. Y porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué tremendo versículo. Hallé tu palabra, la comí y ¿qué produjo? Gozo. No significa que usted se anda riendo por cualquier bobada. ¡Ah, mira, se chocaron allá, qué terrible! No significa eso. ¿Ha visto usted cristianos amargados todas las 24 horas del día, los 365 días del año, que no ríen nunca, no gozan nunca? La Biblia no está presente en sus vidas. Digamos, porque si no,
119:36, me encanta este versículo. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no, ¿qué cosa? ¿Qué significa ríos de agua? Llore. ¿No le hace caso a la Biblia? Llorará. Te lo aseguro, la Escritura lo dice. El precepto de Jehová es, ¿qué cosa? Puro. La Biblia trae pureza a la vida de la persona. El que lee la Biblia, la medita, no anda con doble sentido, no habla con la suciedad, no anda con la maldad en su cabeza, porque la lectura de la Escritura trae pureza, es puro, es un hombre y una mujer puro, santo, claro, cristalino. No anda con chistes ni con cosas sucias, porque la palabra de Dios trae, ¿qué cosa? Pureza a su vida. Y trata a su esposa en pureza y a sus hijos en pureza. Se maneja en la oficina con las compañeras de trabajo en pureza. No habla con el doble sentido, no anda mirándole, no anda viendo cómo hacerla caer, porque ese hombre y esa mujer son puros, porque el resultado de la palabra de Dios es... ¿Y qué hace después? ¡Ay! Alumbra los ojos. Vivimos en un mundo de tinieblas. ¿Qué necesitamos para alumbrar? En Chile hay una palabra que se ocupa mucho, perdón que lo diga, avívate. Despierte, hermano, abra los ojos, vea el chanchullo que hay ahí, vea el problema que hay ahí. Ay, es que no me di cuenta, claro. La palabra de Dios trae astucia e inteligencia. Termino. Lámpara es a mis pies. 130. La exposición de tus palabras, ¿a quién? Hace entender a los simples. El temor de Jehová es, ¿qué cosa? La palabra de Dios es limpia, es santa. ¿Y qué tiene? Présteme atención porque con esto termino. Uy, las 10:10. La palabra de Dios, cuando produce fruto en la vida de un hombre y una mujer que van cambiando, ese fruto, ¿qué hace? Permanece. Dios, cuando cambia la vida de una persona, es a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ocupa la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 12: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el último: los juicios de Jehová son, ¿qué cosa? Santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué producirá la Biblia en la vida de un hombre y una mujer? Justicia. Ese hombre es justo. Esa mujer es justa. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vuelvo a preguntar y termino. ¿Qué papel juega este libro en su vida? Con mi señora ya son las 10:10. Por tarde, ¿usted ha cantado este? ¿Lo ha cantado? Ya lo íbamos a cantar esta mañana, pero por tiempo ya son las 10:10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego baja usted al 10. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel. Digo porque si no se entusiasman después. Esto fue lo que pusieron en mi Biblia cuando me la regalaron por primera vez, mi primera Biblia. Y es una gran verdad. Este libro te apartará del pecado. ¿O el pecado qué cosa? ¿Anda mal espiritualmente? Él no lee la Biblia, es obvio, no puede. Es imposible que lo haga. Mire lo que dice Jeremías 23:29 y termino. Venga, hermano Jaime Padilla, ayúdame, todos juntos lo leemos. 1, 2 y 3. La palabra de Dios es un martillo. ¡Pum! Golpea la cabeza del hombre. Venga, Jaime. Oremos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra en esta mañana. La pregunta directa para ustedes: ¿qué papel juega la Biblia en su vida? La respuesta la tiene usted. Gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.